Hola a todos osos y osas, ¿cómo le van su día? Ya traje otra historia para el canal, estaré pendiente los comentarios qué historias le gustarían traer al canal. Sin más decir que comience el video. Notas. Historias, imágenes y canciones no son mías excepto el Oxy es mío, los demás son sus verdaderos autores. Sin más que decir que comience el video. Capítulo 118. La excursión de Fuku, parte 2. Después de salir del lago y secarse, decidieron probar una actividad más relajante. Eso es pintura. Fuku instaló algunos soportes y algunos lienzos, y puso algunos asientos delante de ellos, y los dos se sentaron y se prepararon para pintar. Entonces, ¿qué quieres pintar primero?, preguntó Kyoku. Bueno, estaba pensando que podríamos hacer pinturas con las fotos que tomamos, dijo Fuku, tomando las cámaras que ambos habían usado para tomar las fotos. Kyoku asintió. Suena bien. Fuku les entregó una de las cámaras y ambos se pusieron a trabajar. Pintaron tranquilamente junto al lago. Kyoku encontró la experiencia bastante agradable. Era tan tranquilo. Amaba su nuevo hogar y su familia, pero a veces deseaba que no fuera tan ruidoso constantemente. Como siempre. Aquí, el único ruido provenía del viento y el roce de los pinceles, lo que le permitió a Kyoku concentrarse por completo en su pintura. Actualmente, estaba trabajando en recrear su imagen de una grulla en un lago. Y le pareció que quedó bastante bien. Una pintura casi azul, con una sola cosa blanca que se parecía un poco a una grulla. Bueno, no fue gran cosa, pero Kyoku comprendió que la gente de su edad no estaba preparada para crear la próxima obra maestra. Hacer algo bien se hacía con práctica, y Kyoku solo tenía 6 años. Y Kyoku confiaba en esa idea hasta que miró la pintura de Fuku. Ahora bien, la pintura de Fuku no era una obra maestra, pero era mucho mejor que la de Fuku. Fuku decidió recrear su imagen de un conejo saliendo de su madriguera. Tenía perspectiva y detalle, y el conejo parecía 100% un conejo. ¿Cómo eres tan bueno en esto?, preguntó Kyoku en estado de shock. ¿Ve bien? Bueno, yo no diría que... Antes de que Fuku terminara la frase, miró el cuadro de Kyoku y decidió detenerlo enseguida. Bueno, practiqué mucho. Prácticamente solo leía, pintaba, dibujaba, escribía y cocinaba. Y dejé de cocinar mucho una vez, me encerró en mi habitación, así que empecé a pintar y dibujar más. Así que estoy segura de que si practicas, harás cuadros aún mejores que este. De hecho, déjame enseñarte algo. XXXXXXXXXXXXXXX, y así es como se dibuja con perspectiva, explicó Fuku. Fuku sacó un nuevo lienzo y le mostró cómo pintar un lago correctamente, sin tener que pintar todo el lienzo de color azul. Ahora puedes pintar algunos árboles y hacer que la grulla parezca que sale del agua, dijo Fuku. Mira. Kyoku observó atentamente a Fuku mientras comenzaba a pintar. Fue un proceso muy lento, pues Fuku dudaba antes de cada pincelada, revisando la pintura cada vez que hacía algo, como si se juzgara constantemente, tratando de discernir la mejor manera de pintar el cuadro correctamente. Su mano era absurdamente firme, algo que Kyoku había notado, pero que ahora podía apreciar plenamente. No había tics, ni movimientos involuntarios, ni líneas torpes. Fuku pintó árboles y el sol, antes de pintar finalmente la grulla. Listo, si de verdad quieres mejorarlo, puedes añadir algunos detalles, dijo Fuku. Te sorprendería lo mucho que unas líneas pueden darle vida a una imagen. Ella no estaba equivocada. Fuku añadió algunas líneas pintadas con mucho cuidado, lo que hizo que toda la pintura fuera mucho mejor. Entonces,
¿Entendiste lo que estaba haciendo?, le preguntó Fuku. Creo que sí. Kyoko entendió lo que Fuku le dijo, pero no estaba segura de poder ponerlo en práctica. ¿Puedes ayudarme a practicar? Claro. Fuku asintió, dejando su cuadro a un lado y preparando un lienzo nuevo. Intentemos hacer bien este jadeo de grulla. Recuerda lo que hice e inténtalo de nuevo. Si empiezas a equivocarte, te ayudaré a guiar tu mano. Intenta concentrarte. Kyoko asintió y tomó su pincel. Respiró hondo y empezó a pintar. XXXXXXXXXXXXXXX y listo. Dijo Fuku, juntando las manos y mirando la imagen con alegría. Kyoko observó su obra con curiosidad. En general, era una gran mejora con respecto a su pintura original, siendo básicamente una versión peor de la de Fuku. Aunque, considerando lo buena que era la pintura de Fuku en su mente, crear una versión peor seguía siendo algo que la asombraba, y en general, lo había hecho ella misma. Fuku la había ayudado, por supuesto, guiando su mano por unos segundos aquí y allá, poniéndola en el camino correcto, pero esto todavía era en un 70% obra suya. ¿Entonces quieres intentar hacer uno tú sola ahora?, le preguntó Fuku. Kyoko asintió, ansioso por ver que también se las arreglaría sola. Está bien, veamos cómo lo haces, dijo Fuku alentándolo. XXXXXXXXXXXXXX. Después de pintar durante aproximadamente una hora, decidieron pasar a otra cosa. Tiro al arco. Tañido. Maldición. Kyoko hizo pucheros al ver su flecha pasar volando de largo y caer al suelo a pocos metros de distancia. Fuku había colocado un objetivo, muy cerca de Kyoko para que sus pequeños brazos pudieran reunir la fuerza suficiente para alcanzar el objetivo, y le enseñó los conceptos básicos de cómo usar el arco. Sin embargo, Kyoko no estaba teniendo mucha suerte en dar en el blanco. Sus flechas volaban hacia los lados, se detenían antes de alcanzar el objetivo, e incluso a veces iban hacia atrás. Había logrado rozarlo una vez, pero nunca lo había alcanzado por sí sola. Las únicas flechas que dieron en el blanco fueron las que Fuku le había dado. Pero por alguna razón, no pudo acertar, y estaba empezando a frustrarse. Fuku, al ver su frustración, empezó a preocuparse por si se había equivocado al planificar. Bueno, quizá deberías imaginarte al objetivo como algo más. Algo que odies. Como tus padres. O, quizá no debería haber querido decir, Luan. 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 Golpe. 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 Fuku fue interrumpido por Kyoko, quien rápidamente disparó flechas al objetivo en rápida sucesión. Aproximadamente la mitad de las flechas fallaron, pero la otra mitad impactó en el objetivo. La mayoría de ellas aterrizó alrededor del círculo interior, pero una de ellas golpeó el borde del centro. Kyoko sonrió con suficiencia antes de mirar a Fuku. ¿Me das más flechas, por favor? No hace falta decir que la precisión de Kyoko mejoró drásticamente durante el resto de la sesión de práctica. XX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 
frustración. Colocó el anzuelo en ambos anzuelos. Ahora solo tenemos que lanzar el seral. Kyoko asintió y observó cómo Fuku se sentaba en una de las sillas plegables que había traído y agarraba su caña de pescar. Hoy estaba aprendiendo mucho. Y aunque ninguna de estas cosas era lo que quería aprender, aún así lo agradecía. Está bien, haz lo que yo hago, le indicó Fuku.
Levanta la vara, por encima de la cabeza. Fuku levantó su caña por encima de su cabeza y Kyoku hizo lo mismo. Y luego tírala. Pero agárrala bien para que no se te caiga la caña, continuó Fuku. Así. Fuku lanzó la caña por encima de su cabeza y el anzuelo voló al agua. ¿Ves? Kyoku asintió. Apretó la caña con más fuerza antes de lanzarla, arrojando el anzuelo al agua. Buen trabajo. La elogió Fuku, dedicándole una sonrisa alentadora. Había una luz en los ojos de Fuku que Kyoku no había visto antes. Una alegría que Kyoku no podía identificar, pero que aún así apreciaba. Ahora solo, esperemos. Y así lo hicieron. Se quedaron allí sentados, sin más que silencio entre ellos por un rato, antes de que Fuku se animara a hablar. Entonces, no tienes que responder si no quieres, pero, ¿qué pasó cuando saliste con Yami y Yonda? ¿Por qué estabas tan molesto al volver? Kyoku frunció el ceño y apartó la mirada de ella, sin responder por un momento, mientras consideraba qué decir. Una parte de ella, una parte muy importante, quería negarse. Decirle a Fuku que no quería responder. Pero otra parte de ella recordaba que necesitaba abrirse a otras personas si quería mejorar. Y tal vez, solo tal vez, aprendiera algo más de Fuku. Querían saber por qué no me cae bien la gente, respondió Kyoku. Y la razón era, porque estoy enojado y celoso. Estoy enojado y celoso por cómo tratan los demás a sus padres. Y aunque ahora tengo un nuevo papá, uno que me quiere, sigo sintiendo estas cosas y siento feo. Escuchó que Fuku terminaba. Los ojos de Kyoku se abrieron y se giró hacia Fuku y la miró en estado de shock, solo para encontrar una expresión muy, muy triste en su rostro. Te sientes fea y desagradecida, y crees que deberías ser feliz, y como no lo eres, crees que algo anda mal contigo, continuó Fuku con un tono frío, y la luz en sus ojos se había desvanecido por completo, reemplazada por una tristeza sorda que dejó a Kyoku boquiabierta. ¿Cómo lo supiste? Preguntó Kyoku, con una voz tan baja que casi parecía un susurro. Porque yo también me siento así, respondió Fuku, con la voz aún fría, y parecía estar mirándose en el estanque. Cuando todavía estaba con él. Leía libros sobre personas con familias amorosas, mejores amigos o amantes. Y me sentía genial al principio. Me ponía en su lugar y me imaginaba que era ellos. Y me sentía increíble. Hasta que oía a mi padre llamarme. Entonces recordaba quién era realmente. Que no tenía amigos. Ni familia amorosa. Y sentía rabia y celos. Al menos un rato, antes de que el miedo se lo llevara. Kyoku la miraba conmocionada, porque, si bien no era exactamente igual, era inquietantemente similar a su propia experiencia. Y nunca esperó que alguien tan tímido y gentil como Fuku sintiera tanta ira y celos como ella. Parecía demasiado buena para eso. Y ahora, todavía siento que no me parezco en nada a los personajes de mis libros, manga o anime, continuó Fuku. Aunque tengo gente buena que me quiere, y por fin tengo una familia que me quiere, hay cosas que no van bien. No puedo llamar a Izuku mi padre. Aunque sea básicamente el padre que siempre he querido, sigo sin poder llamarlo así porque cuando pienso en la palabra padre, papá o algo parecido, sigo pensando en él. Por la forma en que lo dijo, su tono de repente se tornó amargo y enojado de una manera que Kyoku nunca pensó que escucharía de ella. Sigue aquí, no en persona, pero una parte de él sigue conmigo. Sigue intentando hacerme daño. La voz de Fuku temblaba de rabia y tristeza, y las lágrimas empezaban a formarse en las comisuras de sus ojos. A veces todavía lo oigo, juzgándome. Insultándome.
A veces incluso siento que me golpea. Ni siquiera sé cómo es posible, pero lo es. Ya no puede tocarme, pero todo lo que hizo me metió en esto. Me impidió llamar padre a alguien, me hizo tener siempre miedo de que alguien intentara hacerme daño, me impidió amarme a mí misma. Y gracias a esos dulces, sé exactamente lo que me arrebató, y. Lo odio. Lo odio, tanto. Y yo, Fuku se interrumpió cuando, de repente, Kyoku se lanzó hacia ella, envolviéndola en un fuerte abrazo antes de que comenzara a sollozar en su camisa. Kyoku. ¿Qué pasa? Fuku dejó rápidamente de lado sus sentimientos y miró a Kyoku con gran preocupación. ¿Hice algo? ¿O dije algo? ¿Qué? Kyoku se esforzaba por hablar entre lágrimas y sollozos. Parecía que se ahogaba con sus propias palabras. No estoy sola, no estoy sola. No estoy sola. Kyoku no sonaba triste. Sonaba feliz. Rebosante de alegría. Esas palabras golpearon a Fuku y la golpearon fuerte. No estoy solo, lloraba porque por fin había encontrado a alguien que la comprendía. Que sentía lo mismo que ella. Lloraba porque no era una excepción. Y ahora Fuku lloraba por la misma razón, con lágrimas cayendo lentamente de sus ojos. No estamos solos. No estamos solos. En una casa llena de traumas, Fuku siempre sintió que era ella quien lo manejaba peor. Eri y Kei, a pesar de pasar por cosas incluso peores que las que ella vivió, parecían estar bien en general. Mucho mejor que ella. Muchas veces se lamentaba de no poder dejar atrás el pasado como Eri y Kei parecían poder hacerlo, sentía que estaba siendo patética, nadie más era así, entonces ¿por qué ella era así? Pero escuchar que alguien más compartía sus sentimientos fue liberador. Y entonces dejó caer su caña de pescar y abrazó a Kyoku con fuerza, y los dos se abrazaron por un rato. Fuku no supo cuánto duró el abrazo, quizá minutos, quizá horas. Simplemente perdió la noción del tiempo. Solo se separaron cuando oyeron un sonido bastante preocupante. GRRRRRRRRRRRR. Ambas chicas miraron hacia arriba, antes de volver a mirar el estómago de Kyoku, que era la fuente del ruido. Tengo hambre, admitió Kyoku, sonrojándose de vergüenza ante algo así, interrumpiendo un momento tan importante. Los ojos de Fuku se abrieron de par en par y palideció. Pensaba cocinar el pescado que pescamos. Los ojos de Kyoku también se abrieron de par en par al darse cuenta de que, debido a lo sucedido, ninguno de los dos había pescado nada. Después de conseguirle a Kyoku algunos de los bocadillos que había traído, usándolos para sostenerse, los dos continuaron pescando. Tengo uno. Gritó Kyoku mientras recogía el anzuelo a toda velocidad, sacando al pequeño pez del agua y elevándolo al aire, donde se revolcaba, forcejeando en el anzuelo antes de que Kyoku lo atrapara. Más comida. Buen trabajo, Kyoku. La elogió Fuku antes de que ella tirara de su propia cuerda. Yo también voy a conseguir uno. Fuku comenzó a enrollarlo hacia atrás y, con algo de esfuerzo, sacó el pez del agua y lo lanzó al aire. ¡Guau! Es tan grande como mi brazo, dijo Kyoku, mirando el pez con asombro, mientras Fuku lo metía en su cubo. Las dos llevaban un buen rato pescando y colocándolos en cubos separados. No era una competencia, dado que Fuku tenía más experiencia, sino más bien para que Kyoku pudiera mirar su cubo y decir que ella era quien había pescado esos peces. Era para hacerla sentir orgullosa. Y además funcionó. A veces, Fuku la veía mirar fijamente su cubo y sonreír.
y eso hacía que Fuku sonriera con ella. Pero entre cada captura de pez, hablaban. Entonces, ¿odias a veces a la gente a la que no le ha pasado nada malo? Le preguntó Kyoku, mientras ella le devolvía el beso. Solía, solo un poco, respondió Fuku. Pero siempre me parecía mal hacerlo. No es que le hicieran nada malo a Fuku, así que Fuku no debería querer que les pasara nada malo. Así que, cuando me sentía así, pensaba en mis libros y manga. Kyoku la miró con asombro, como si acabara de decir algo revolucionario, antes de sumirse en sus pensamientos. ¿Me puedes dar un poco de manga para poder hacer eso? De verdad quiero dejar de estar tan enfadado con la gente. Claro. Ay, conozco uno sobre una chica zorro que te derretirá el corazón. Le dijo Fuku. Su rostro se iluminó de emoción mientras empezaba a recitar de un tirón los títulos que había usado para consolarse a lo largo de los años. Detuvieron su conversación un momento para pescar más peces, antes de pasar a otro tema. ¿Cómo logras superarlo tan rápido?, preguntó Kyoku. Al principio no podías salir de tu habitación, y ahora puedes hacer todo esto. Pero yo, no he superado mucho. Bueno. No diría que he seguido adelante, admitió Fuku con un puchero. Todavía me da mucho miedo a hacer cosas nuevas. De verdad, tenía miedo de que me rechazaras cuando te invité a acampar. Es difícil. De verdad, obligarme a hacer todo esto. Pero tengo que hacerlo. Cuando comí ese dulce, por fin supe lo que se siente al no odiarme. Y lo deseo. Lo deseo más que a nada en el mundo. Siempre lo he deseado, incluso antes de comer ese dulce, pero ahora lo deseo aún más. Así que tengo que esforzarme mucho para dejar de tener miedo y hacer lo necesario para volver a sentirme así. Fuku miró a Kyoku, quien la miró con ojos que brillaban de asombro. Y Fuku sintió que su corazón se llenaba. Fue entonces cuando Fuku empezó a sentir realmente que Kyoku era su hermana menor. Eri, Kei y Kiba siempre se sintieron como sus hermanas mayores. Aunque ella era mayor que ellos. Porque para Fuku, una hermana mayor era quien guiaba y enseñaba a sus hermanos. Quien los ayudaba en los momentos difíciles y en las experiencias que ya habían vivido. Y aunque Fuku había hecho lo suyo con Eri y Kiba, eran casos excepcionales. En general, esas chicas habían guiado a Fuku en su recuperación. La ayudaron a seguir adelante cuando, de lo contrario, estaría paralizada por el miedo. Pero, bueno, o mejor dicho, pensó que durante todo el día, Fuku la había estado guiando. Le había mostrado cómo hacer cosas nuevas, y le había dado consejos para seguir adelante. Fue una sensación abrumadoramente increíble. Un poco aterradora, le preocupaba decir algo incorrecto, pero simplemente dijo que tenía que superar ese tipo de cosas, y así lo hizo. Cuando tengas que hacer algo realmente aterrador para conseguir lo que quieres, piensa en cuánto lo deseas, le aconsejó Fuku, antes de dedicarle una amplia sonrisa. Y no tengas miedo de pedir ayuda a los demás. Sinceramente, no sé hasta dónde habría llegado si Eri y Kei no hubieran estado ahí para ayudarme. Si sientes que algo es demasiado para ti, puedes llamar a Eri, Kei, y Fuku, o a mí, si quieres. Kyoku le devolvió la sonrisa y asintió. Fuku estaba realmente contenta de haber decidido emprender este viaje. XX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 
parecía estar en el cielo en ese momento, con un plato de pescado frente a ella y algo de comida ya en la boca. Está buenísimo. Fuku estaba cocinando el pescado que habían pescado en una parrilla cercana. Seguro que no lo cociné demasiado ni le puse demasiado condimento.
Kyoku negó con la cabeza. ¡No! Me encanta. Me alegro, dijo Fuku, sonriendo aliviada. No he cocinado mucho a la parrilla, así que me preocupaba no hacerlo bien. Te preocupas demasiado, Fuku, la tranquilizó Kyoku, negando con la cabeza antes de atiborrarla de comida. Tienes muchísimo talento. Creo que sabes más que nadie en casa, excepto papá. Lo dudo. Lo negó Fuku rápidamente. Además, no soy ni de lejos tan increíble como Kei, Eri Kiba. Esos tipos están en otro nivel. Kyoku no estaba del todo de acuerdo con esa idea, pero no era capaz de encontrar una forma de argumentar en contra, así que se quedó callada y siguió atiborrándose de comida, y pronto se olvidó por completo de ello, porque el pescado estaba muy bueno. Mientras Fuku terminaba su plato de comida, notó que el cielo empezaba a cambiar de color. Oh. Kyoku. Rápido, ven aquí. Kyoku levantó la vista de su comida y vio a Fuku caminando hacia la orilla del lago. Curiosa, Kyoku se levantó y la siguió, trayendo su plato. Los dos se sentaron en la orilla del lago, con los platos sobre las piernas. Y pronto Kyoku vio por qué. ¡Guau! Sin embargo, esta no era la primera puesta de sol de Kyoku, era la primera vez que veía la puesta de sol sobre un lago, en un bosque. Ver el sol ponerse lentamente detrás de las montañas, mientras el paisaje se reflejaba en las aguas cristalinas del lago, fue una de las cosas más hermosas que Kyoku había visto jamás. Kyoku ni siquiera pudo terminar la frase, ya que pronto su mente se concentró en observar la vista frente a ella. La propia Fuku estaba abrumada de alegría, tanto porque la vista era tan impresionante como prometía, como porque no decepcionaría a Kyoku. Los dos se quedaron mirando la puesta de sol durante un rato, hasta que el sol finalmente se puso. Y cuando el sol se puso, salieron las estrellas. Kyoku se quedó sin aliento al verlas. Obviamente había visto estrellas antes, pero nunca con tanta claridad como ahora. Gracias a vivir tan cerca de la ciudad. Pero ahora podía ver cómo se veía el cielo sin toda la contaminación lumínica, y presenciar cómo debía ser, y el reflejo del lago lo hacía aún más hermoso. ¿Cómo hay tantos? Kyoku logró preguntar. Nara dijo algo sobre que todas las luces de la ciudad dificultan ver las estrellas. Así que, si te alejas lo suficiente, puedes verlas así, explicó Fuku. Es realmente asombroso, ¿verdad? Kyoku simplemente asintió, con los ojos pegados a la vista frente a ella. Al final, los dos lograron seguir comiendo, pero sus cabezas aún permanecieron inclinadas hacia arriba, mientras miraban todas las diferentes estrellas en el cielo. Finalmente, ambos se cansaron y se refugiaron en su tienda transparente. Envueltos en sus sacos de dormir, continuaron contemplando el cielo nocturno. ¿Te divertiste hoy, Kyoku? Le preguntó Fuku con esperanza. Para cualquier otra persona, la respuesta sería obvia. Pero Fuku solo necesitaba asegurarse para disipar sus miedos por completo. Para su gran alivio, Kyoku asintió. Hoy fue un día increíble. Aprendí muchísimo, comí muy bien y vi muchísimas cosas increíbles. Y todo gracias a ti. Fuku sintió que el corazón le iba a estallar de alegría al oír eso. Se le puso la cara roja y sintió una sonrisa dibujarse en su rostro. Gracias. Me esforcé mucho en planearlo todo. Kyoku miró a Fuku y le dedicó una sonrisa alegre. ¿Podemos salir de nuevo algún día? ¿Y podemos llevar a Eri y a Kei? Claro. Suena genial. Fuku asintió rápidamente. Todos hemos pasado por mucho. Y sé que también tendremos que pasar por cosas difíciles en el futuro.
Así que quiero crear tantos buenos recuerdos como sea posible. Espero que si creamos suficientes buenos recuerdos, los malos duelan menos. ¿Qué te parece? Creo que eso suena increíble, hermana mayor. Respondió Kyoku. Bueno, parece que se llevaron bien, comentó Fu, mientras los dos los miraban a través del vidente. Lo sé, y no podría estar más feliz por ello, dijo Izuku, sentándose en la cama, listo para irse a dormir. De repente, el teléfono de Izuku empezó a vibrar en su mesita de noche, y se inclinó para ver quién era. Oh. Era Namae. Bueno, sabía que esto pasaría tarde o temprano. Izuku suspiró mientras contestaba el teléfono. Hola Namae, ha pasado mucho tiempo. Oye, Midoriya. ¿De verdad que no? Respondió Namae. Acabo de despertar de una reunión, o sea, acabo de salir de una reunión, y hablando de cosas, ha pasado un tiempo desde entonces, ¿sabes qué? Es hora de que conozcas a tu nuevo y peligroso tesoro. Supongo que ya ha pasado suficiente tiempo. Izuku se preparó para recibir una nueva cara en la casa. Muy bien, cuéntame sobre ellos. Capítulo 119. Cara de bebé. Izuku estaba muy nervioso por este próximo niño. Y no era porque tuviera un don peligroso. Todos tenían un don peligroso. Y este ni siquiera era incontrolable. Para dar más detalles, esta niña se llamaba Aka. Y su don se llamaba asimilación. La asimilación era una peculiaridad de tipo mutante que convertía el cuerpo de Aka en una sustancia metálica similar a la arcilla. Su cuerpo podía cambiar de forma ligeramente, no completamente como Sansan. También podía regenerarse si su cuerpo tenía suficientes nutrientes. Pero la habilidad principal de asimilación era su capacidad de permitirle a Aka apoderarse del cuerpo y la mente de otra persona. Bastaba con insertar cualquier parte de su cuerpo en el torrente sanguíneo de una persona mediante un corte. Podía ser un pequeño trozo de sí misma que arrancar, o todo su cuerpo si el corte era lo suficientemente grande. Entonces esto le permitiría a Aka tomar control del cuerpo y la mente de esa persona, dándole acceso completo a sus habilidades, y dependiendo de qué tan grande sea una parte de ella en esa persona, incluso puede acceder a su factor de peculiaridad y comenzar a mutarlo, causando cambios en el cuerpo y la peculiaridad de una persona. Podía controlar a tantas personas como quisiera, sumándolas a una especie de mente colmena. Era una peculiaridad muy peligrosa, pero también controlable. Normalmente, ella simplemente estaría bajo la vigilancia del gobierno, sin que ellos sintieran la necesidad de llevársela al programa DOC, a menos que demostrara ser peligrosa. Lo cual ella hizo. Porque su mentalidad era casi tan peligrosa como su peculiaridad. Aka vivía en un pequeño pueblo cerca de las montañas, que había sido completamente destruido por villanos, dejando solo a unos pocos sobrevivientes. Ninguno de ellos eran sus padres, dejando a la pobre niña sola y devastada. Y esto le dejó una terrible cicatriz en la mente. Esto se vio cuando la llevaron a un orfanato, que lamentablemente estaba dirigido por un director poco idóneo y que era más bien abusivo con los niños. Gracias al ataque del villano, Aka ahora tenía un odio inquebrantable hacia los villanos y cualquiera que actuara como un villano. Y así, mientras la mayoría de la gente despreciaría a un hombre que abusaba de niños, el odio de Aka estaba en otro nivel, demostrado cuando convenció a algunos de los otros niños de cortar al director con un cuchillo, lo que le permitió usar su don para apoderarse de su cuerpo.
Luego procedió a torturarlo durante varios días, obligándolo a autolesionarse, antes de devolverle temporalmente el control de su cuerpo para que pudiera sentir el dolor. Esta tortura duró una semana, antes de que Aka decidiera que era suficiente, lo obligara a reunir pruebas de sus faltas y lo obligara a entregarse. Naturalmente, las autoridades se dieron cuenta de que algo no estaba del todo bien, y rápidamente descubrieron que Aka lo estaba controlando, y después de extraer el pedazo de ella de su cuerpo, inmediatamente le contó lo que Aka había hecho. Una vez que eso fue revelado, Aka fue considerada demasiado peligrosa para ser parte de la sociedad normal en ese momento y, por lo tanto, fue puesta bajo el cuidado de Doc. Cuando la confrontaron por sus acciones, Aka insistió en que tenía razón, diciendo que la única razón por la que no lo torturó más tiempo, fue porque le preocupaba que muriera. Así que, al menos, puso punto final. Aunque afirmó que no le importaba especialmente si el hombre vivía o moría, sino que no quería que la etiquetaran de asesina. Era evidente que el incidente la había traumatizado gravemente, y sería difícil convencerla de que tal vez los villanos no debían ser torturados ni tratados como si no fueran humanos. Sobre todo porque esa mentalidad no era precisamente popular. Izuku suspiró mientras miraba uno de los otros documentos que debía firmar. Era un documento relacionado con la aceptación de un envío de lo que se llamaba la fórmula Vegeta, abreviatura de vegetariano. Esta fórmula tenía un propósito: liberar a una persona del control de Aka. Porque normalmente, intentar liberar a alguien del control de Aka sería casi imposible en una pelea. La única forma de hacerlo, aparte de esta fórmula, sería eliminar o destruir la parte de Aka que estuviera en su cuerpo. Sin embargo, una forma de evitarlo era aprovecharse de la principal debilidad de Aka: las verduras. Tenía una alergia mortal a las verduras, hasta el punto de que comerlas podía ser fatal. Como tal, si una persona bajo el control de Aka consumiera un vegetal, podría matar la parte de Aka que estaba dentro de ellos, liberándolos así del control de Aka. Esta fórmula se creó para agilizar el proceso. Basta con lanzar una bomba llena de esta fórmula a alguien que Aka controlaba. Explotará en gas y, al inhalarla, quedará rápidamente libre del control de Aka. Por supuesto, este gas era muy peligroso para Aka y debía mantenerse alejado de su cuerpo principal. La única razón por la que Izuku se sintió cómodo aceptando este gas fue por el peligro potencial que representaba para Aka vivir aquí. A Izuku no le gustaba ver a los niños como potenciales villanos, pero no podía hacer la vista gorda ante la posibilidad de que Aka tomara el control de los otros niños aquí, y eso sería desastroso. Espero no tener que usar esto nunca. Izuku negó con la cabeza mientras firmaba el papel. Ojalá todo salga bien hasta que pueda llevarlos a terapia. Izuku esperaba fuera de la casa, con Ochako a su lado. Seguro que estará bien. Odia a los villanos y aquí no hay ninguno, le aseguró Ochako. Aún no. Recuerda, Nise, señaló Izuku. Ochako abrió mucho los ojos. Dios mío, me había olvidado de ella. Oh, eso va. Seguro que, se te ocurrirá algo. Eso espero, dijo Izuku mientras veía un coche pasar por la puerta de entrada y dirigirse a la casa. El coche se detuvo y la puerta trasera se abrió. Por fin. Soy libre. Oyó decir una joven voz femenina. Por alguna razón, la voz sonaba como la de un villano de un anime doblado antiguo, o como la de un villano de los Power Rangers. Y entonces la vio. A pesar de tener 9 años, la niña era casi tan baja como Kyoko.
Todo su cuerpo era de color plateado metálico, parecía una mezcla de metal líquido y arcilla, sus ojos eran de un azul puro, sin pupilas ni nada, simplemente azules. Llevaba un vestido mayormente amarillo y azul, con algunas rayas rojas, así como una banda para el cabello con colores similares, envuelta alrededor de la parte superior de su cabeza, que tenía la forma de una extraña cola de caballo que caía desde su cabeza hasta su espalda. Sí, excelente, dijo Aka al salir del coche con una sonrisa siniestra. Desde aquí, me convertiré en la heroína más poderosa de la historia. Ja 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 ja. Nunca en sus vidas, ni Zuko ni Ochako pensaron que escucharían a alguien proclamar que quería ser un héroe, en un monólogo de villano caricaturesco. Este lugar se vuelve cada vez más extraño, ¿eh? Pensó Ochako. Bueno, espero que podamos proporcionarte todo lo que necesitas para lograr ese objetivo, dijo Izuku mientras caminaba hacia la pequeña niña y le dio una sonrisa amistosa. Aka lo miró con curiosidad, poniéndose un dedo bajo la barbilla mientras lo observaba. Así que eres el conserje de estas instalaciones, ¿no? Eres más joven de lo que esperaba. Bueno, no importa. Seguro que has oído hablar del último conserje que se atrevió a cometer actos malvados delante de mí. Izuku asintió. Sí, lo hice. Y me alegra que lo hayas llevado ante la justicia. No me alegra mucho la tortura, pero después de todo lo que has pasado, no siento la necesidad de reprochártelo. Así que dejémoslo atrás. Aka seguía mirando a Izuku en busca de alguna señal de maldad, pero al no encontrar ninguna, siguió adelante. Muy bien. Entonces enséñame mi nueva fortaleza. Ella y Kiba se llevarán de maravilla, o fatal. Me da miedo lo que pase si es esto último. Pensó Izuku mientras llevaba a Aka adentro. Bueno, primero déjame mostrarte tu habitación, dijo Izuku, mientras abría la puerta y le mostraba su habitación. Aka recorrió la habitación con la mirada. La habían preparado el día anterior. La cama estaba hecha, se habían instalado una computadora y un televisor, y la habitación estaba limpia y desempolvada. Saltó a la cama y miró a su alrededor un poco más. Sí, este lugar está bien por ahora. Obviamente, cuando me convierta en una heroína me compraré una mansión entera, pero por ahora, esto me servirá. Me alegra que pienses eso, le dijo Izuku con amabilidad. Hablando de convertirte en héroe, según tus archivos, he leído que has tenido dificultades para entrenar, porque tu cuerpo no gana mucho músculo ni crece mucho, y no puedes probar tu don con la gente. Aka frunció el ceño. Cierto. El precio de tener un don increíble es que es bastante difícil entrenar con él. Bueno, en respuesta a esto, he pensado en varias maneras de entrenar, dijo Izuku, sacando un papel y mostrándoselo. Por ejemplo, podrías practicar gimnasia y artes marciales. Esto te ayudará cuando no tengas a nadie bajo tu control que luche por ti. Y hablando de eso, también he pensado en darte entrenamiento con armas blancas. Ya que tienes que cortar a tu oponente para dominarlo. Aka hizo un puchero pensativo mientras reflexionaba sobre las palabras de Izuku. A una parte de mí le disgusta tener que hacer las cosas yo misma, pero haré lo que sea necesario para asegurarme de que los villanos sean castigados. Bien. Una de las partes más importantes de ser un héroe es entender lo que puedes y no puedes hacer, especialmente por tu cuenta, le advirtió Izuku. Este lugar es el hogar de niños con dones poderosos como tú. Incluso hay algunos que quieren ser héroes, y fácilmente podrían derrotar a un oponente. Genial, parecen buenos aliados. Jejejeje. La chica volvió a soltar una risa malvada.
juntos con el poder de la amistad, aplastaremos a los villanos en mente, cuerpo y espíritu. Ja 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 ja. Nunca había oído a nadie hablar del poder de la amistad de forma tan siniestra. Izuku pensó para sí mismo. Hablando de esos niños, necesito que te recuerdes que, aunque son poderosos, también son peligrosos, y por eso están aquí. No hagas nada que pueda asustarlos o causarles pánico, o podría ser un desastre total, para ti y para todos los demás. Lo sé, afirmó Aka con seguridad, cruzando los brazos sobre el pecho y cerrando los ojos con arrogancia. Créeme, soy muy inteligente. Estoy segura de que no pasará nada malo por mi culpa. Eso espero. Y para que lo sepas, hay un chico muy alto, de unos 2 metros para ser exactos, parece cubierto de musgo. No lo toques o podrías incendiarte, le advirtió Izuku. ¿Eh? Los ojos de Aka se abrieron rápidamente, después de escuchar lo que Izuku acababa de decir. Ah, y hay otra chica aquí que lee constantemente la mente de quienes la rodean. No puede parar, así que por favor no te enfades por ella, continuó Izuku. ¿Eh? Aka repitió abriendo mucho los ojos. Una cosa más, hay una chica que quizás veas, tiene cabello lavanda y usa una sudadera con capucha. Se asusta muy fácilmente, y si se asusta demasiado, suelta un gas que te hace experimentar una pesadilla viviente, tan horrible que lleva a las personas a estados donde necesitarán terapia por el resto de sus vidas. ¿Eh? Aka repitió una vez más, esta vez mucho más fuerte mientras sus ojos se abrían al máximo. Pero no te preocupes. Lo ha controlado mucho mejor desde que llegó, intentó tranquilizarla Izuku antes de que se le ocurriera algo más. Lo siento, te prometo una cosa más. Verás monstruos por aquí que parecen hechos de oscuridad. Es normal, son creados por el don de otro niño. No te preocupes, no te harán daño. Vale. Aka se quedó atónita con todo esto, así que Izuku decidió dejarla aprender todo lo demás a su propio ritmo. Bueno, esa es la información más importante. Hay una lista de reglas en un tablero en este piso. Si necesitan algo, no duden en preguntarme a mí o a alguno de los trabajadores temporales. Solo estarán aquí por un corto tiempo, pero mientras estén, pueden pedirles ayuda, dentro de lo razonable, por supuesto. Lo haré, respondió Aka, todavía un poco sorprendida. Bueno. Te dejaré ponerte cómoda aquí. Uraraka debería tener tus maletas listas pronto, así que espera un poco, le dijo Izuku amablemente, mientras se preparaba para irse. Recuerda, si necesitas algo o algo anda mal, llámame y me encargaré. Izuku abrió la puerta para salir y encontró a Yonda parada al otro lado, con una bandeja de galletas en sus manos. Hola, padre. Yonda lo saludó alegremente con una gran sonrisa, antes de mirar a Aka. Y hola a ti, Aka. Me llamo Yonda, es un placer conocerte. Ah. ¿Por qué hay una voz en mi cabeza? Aka entró en pánico por un momento, antes de recordar lo que Izuku le había dicho. Espera. El conserje me habló de una chica psíquica. Debe ser ella. Espera. Me está leyendo la mente ahora mismo. Sí. Disculpa el susto, pero es la única forma en que puedo hablar. Yonda le dijo al entrar en la habitación. También soy sorda, así que cualquier intento de hablarme con normalidad fracasará. Bueno, saludos. Soy Aka. La futura pesadilla de todos los villanos. Aka se presentó tras orientarse. Por ahora, me quedaré aquí hasta mi ascenso al poder. No se preocupen, si alguien intenta alguna maldad aquí, se arrepentirá muchísimo. Ja 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 ja. ¿Se rió maliciosamente en su cabeza? Pensó Yonda sin perder su sonrisa amable.
Seguro. En fin, traje unas galletas, sin verduras ni ingredientes vegetales, por supuesto. Fuku las hizo. Es otra de las chicas que viven aquí. Es una chica encantadora, pero muy tímida. Quería hacerte estas galletas para darte la bienvenida, pero no se atrevió a venir a dártelas ella misma, así que estoy aquí. En cuanto Yonda dijo que no había verduras, corrió hacia ella y miró con avidez la bandeja. No te preocupes si lo hago. Luego agarró la bandeja entera y se la metió en la boca, que se extendió para acomodar el enorme objeto. Cuando ya estaba medio llena, dejó caer todas las galletas en su boca antes de escupir la bandeja. Ja 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 ja. Estaban deliciosas. ¿Tuviste tiempo de probarlos? Le preguntó Yonda con escepticismo. Los estoy probando ahora mismo. Aka le dijo. Bueno, entonces. No voy a intentar entender cómo funciona tu cuerpo. Yonda le dijo. En fin, hablemos un rato. Me encantaría conocerte mejor. Yonda, ¿no estás planeando nada? Le preguntó Izuku, mirándola con curiosidad. Claro que no, papá. Solo quiero conocer a nuestra nueva amiga y darle la bienvenida a nuestro maravilloso hogar. Yonda dijo con inocencia, en un tono muy descarado. Bueno, la verdad es que no tengo ninguna razón para sospechar que harías algo malo aquí. Por favor, no me demuestres que estoy equivocado. Le dijo Izuku mientras se marchaba. Bueno, les dejaré que se conozcan, por favor, compórtense. Los dos. Sí, padre, dijo Yonda, despidiéndose de Izuku con la mano mientras salía de la habitación antes de volverse hacia Aka. Bueno, hablemos. Capítulo 120. Corto. Bueno, Fuku, solo tengo que preparar ese pudín y luego puedes volver a tu habitación, se dijo Fuku mientras se escabullía a la cocina a altas horas de la noche. Bueno, primero vamos por un tazón. Ella se dirigió a un armario y lo abrió. Solo para ver a Aka, escondido dentro, usando una máscara de gas. Por fin te encontré. Dijo Aka. Ah. Fuku saltó hacia atrás y gritó, y el gas explotó fuera de ella. Ja 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 ja. Qué suerte tener esta máscara. Soy una genio. Se rió Aka mientras salía del armario. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Por favor, no me mates. Fuku se dio cuenta rápidamente de su error. Saltó en un ángulo que la hizo adentrarse más en la cocina y alejarse de la salida, y ahora Aka le bloqueaba el paso. Soy Aka. La nueva residente de esta casa. Anunció Aka, acercándose a Fuku, quien retrocedió al verla avanzar. Fuiste tú quien me hizo esas galletas, ¿verdad? Fukunoko. ¿Pensaste que te dejaría escapar después de eso? ¿De verdad creíste que no te encontraría? ¡Ay, no! Debió odiar las galletas. ¿Y vino a descargar su ira conmigo? Fuku temblaba, alejándose cada vez más de Aka, pero la otra chica seguía avanzando. Por favor. Perdóname. Suplicó Fuku con lágrimas en los ojos, mientras seguía retrocediendo. Sin embargo, se detuvo al llegar a una pared. No había a dónde ir. No perdono a nadie. Ja 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 ja. Aka volvió a reírse con malicia, levantando los brazos y abalanzándose sobre Fuku. No, Fuku dejó de gritar de repente, cuando Aka la abrazó y le dio una palmadita en la espalda. Esas galletas estaban deliciosas, gracias, le dijo Aka, antes de separarse y darse la vuelta. Ahora que ya está, me voy a dormir, y nadie podrá impedirlo. Buenas noches. Y con eso, simplemente se fue. Fuku se quedó allí parado por un rato, sin estar seguro de lo que acababa de pasar, antes de finalmente llegar a una conclusión. Creo que haré ese pudín mañana por la noche, se dijo Fuku.
Aka estaba descansando en su habitación, que ahora estaba decorada apropiadamente con cosas. Había varios carteles de superhéroes de cómics estadounidenses que cubrían casi cada centímetro de las paredes, y esos cómics estaban por todo el suelo, apilados uno encima del otro. La niña estaba acostada en su cama, leyendo uno de sus cómics, cuando de repente llamaron a su puerta. Uf. ¿Quién se atreve a molestarme? Gimió Aka, dejando su cómic y dirigiéndose a la puerta. Ella lo abrió y al otro lado estaba Fu. Antes de que Fu pudiera decir nada, Aka empezó a gritar. Tú. Di tu nombre y tu asunto. ¿Por qué has interrumpido mi descanso? Ah, veo que tenemos otra personalidad de color aquí. Fu suspiró, antes de presentarse. Me llamo Fu. Y Kyosei. Kyosei asomó una cabeza de la camisa de Fu, lo que provocó que Aka lo mirara en estado de shock. Vive dentro de mí. No te preocupes, dijo Fu mientras Kyosei volvía a su cuerpo. Deben tener una peculiaridad parecida a la mía. Interesante, dijo Aka, llevándose la mano a la barbilla. De todos modos, escuchamos que quieres ser un héroe, afirmó Fu. Has oído bien. Confirmó Aka, dedicándole una sonrisa siniestra. Planeo convertirme en un héroe poderoso y atormentar a todos los malhechores que hagan el mal. Todos los villanos temerán el nombre de Aka. Ja 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 ja. Oh, Kiba la amará. Pensó Fu mientras ponía los ojos en blanco. Bueno, los demás futuros héroes y yo queríamos ver de qué pasta estás hecho. Así que nos reunimos en la sala de entrenamiento, ¿vienes? No, no me apetece, dijo Aka, aparentemente desestimándolo, solo para estallar en carcajadas segundos después. Como si lo fuera. Claro que iré. Necesito ver quiénes serán mis aliados para aplastar a los villanos. Pues sígueme, le dijo Fu, antes de darse la vuelta y marcharse. Para que lo sepas, creo que se llevarán muy bien. Fu la condujo afuera, justo afuera de la habitación de Kai, donde Kai, Kiba, Ken, Nara, Sansan, Netsu y Yami estaban esperando. Hola, nueva amiga. La saludó Kai al verla, y su voz resonó por todo el bosque. ¿Por qué es tan grande? Pensó Aka al verlo. Hola. Bienvenida al club de los futuros héroes. Dijo Netsu, corriendo a saludarla. Soy Netsu. Aka abrió la boca, pero Fu habló antes de que pudiera decir algo. Sí, sabe que está en llamas. Es normal, le dijo Fu. Bien, entonces soy Aka. La futura pesadilla de todos los villanos. Anunció Aka. Algún día me convertiré en un héroe, y traeré dolor y sufrimiento a todos los criminales. Ja 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 ja. Ah, sí. Definitivamente puedo distinguir tus intenciones heroicas de tu risa malvada, comentó Ken con sarcasmo, arqueando una ceja ante la declaración de Aka. Oye. Mi risa no es malvada. Jadeó Aka, ofendida por la observación de Ken. Más o menos lo es, replicó Ken. Es la risa malvada más genérica que he oído salir de una persona real. No, no lo es. Replicó Aka, fulminando con la mirada a Ken con la mirada mientras se cruzaba de brazos. Una risa por sí sola no puede ser malvada. Una risa solo puede ser malvada si te ríes de algo malo. Por ejemplo, si te ríes en un funeral, esa es una risa malvada. O sea, no se equivoca, dijo Fu encogiéndose de hombros. Es bastante cruel reírse en un funeral. Quiero que la gente se ría en mi funeral, respondió Netsu, provocando que todos lo miraran confundidos. ¿Por qué?
¿Por qué demonios querrías eso? Preguntó Aka con una expresión de desconcierto. Bueno, si no, solo sería un montón de gente triste en una habitación, señaló Netsu con indiferencia. No quiero que mi funeral sea un montón de gente triste en una habitación. Pero eso es lo que es un funeral. Intentó explicarle Zu. No quiero que mi funeral sea un montón de gente triste en una habitación, dijo Kai, haciendo pucheros con las tres cabezas. Sí, yo tampoco. Quiero que mi funeral sea una fiesta. Decidió Netsu. ¿Quién estaría de humor para una fiesta después de tu muerte? Le preguntó Kiba. Si haces una fiesta, la gente simplemente intentará divertirse y reprimirá sus emociones hasta que exploten. Boom. Sansan se hizo explotar en un charco, para ilustrar el punto de Kiba. Esperen. Chicos, nos desviamos del tema, les dijo Zu. Recuerden que se supone que debemos probar la fuerza de Aka, no hablar de si los funerales son divertidos o no. Bien dicho, Zu. Vayamos a lo que vinimos. Dijo Kiba, antes de crujirle los dedos y luego el cuello. Entonces, chica nueva, ¿cuál es tu don? Mi don se llama asimilación. Puedo arrancarme pedazos, meterlos en cortes en el cuerpo de la gente y luego apropiarme de ellos. Explicó Aka con orgullo. Espera, eso no significa que no puedes hacer nada hasta que cortes a tu oponente. Señaló Ken, al ver inmediatamente el problema. Bueno, ese sí, admitió Aka, sonrojándose un poco. Pero cuando eso pase, los villanos estarán completamente indefensos. Pero hasta que eso pase, estás completamente indefenso, comentó Ken con dureza antes de que Nara le diera un codazo. ¡Ay! ¿Qué? Estoy siendo sincero. Lo que quería decir era, ¿tu don te ayuda a eliminar a los villanos? Le preguntó Nara. ¿O al menos a sobrevivir? Bueno, puedo regenerarme, mi cuerpo es muy blando y difícil de lastimar, y no siento tanto dolor, dijo Aka con timidez. Entonces, ¿nada que realmente pueda ayudarte a conquistar a alguien? Le preguntó Kiba, mirándola con escepticismo. No. Aka comenzó a mirar hacia abajo, evitando las miradas de todos y sudando nerviosamente. Ya veo. Fula miró y pensó por un momento. Me recuerda a mí antes de conectar con Kyosei. Comentó Fu. Bueno, supongo que su don podría ser mucho más útil que el mío, en las circunstancias adecuadas. Muy bien, chicos, parece que tendremos que hacer las cosas de forma un poco diferente, les dijo Zu. Como su don no es tan autosuficiente como el de la mayoría de los nuestros, podría funcionar mejor en una pelea de equipo. Así que esto es lo que haremos. Kiba y Aka lucharán contra Ken y Nara. ¿Eh? ¿Por qué tengo que hacer equipo con él / ella? Dijeron Ken y Nara al unísono, antes de fulminarse con la mirada. ¿Pueden dejar de fingir que se odian por unos minutos y simplemente hacerlo? Fu suspiró. Parece que trabajaremos juntos. Soy el gran y poderoso Kiba, mi fuerza nos sacará adelante, le dijo Kiba a Aka con confianza. Bueno, mi don asegurará nuestra victoria y su perdición. Replicó Aka. Asegúrate de usar bien mis habilidades. Ja 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 ja. Muy bien, tendrán tiempo para prepararse y planificar su estrategia, les dijo Zu. Luego nos reuniremos en el bosque y empezaremos a luchar. ¿Entendido? Bien. Empecemos. XXXXXXXXXXXXX. Después de unos 10 minutos, todos se habían reunido en un gran claro en el bosque. Kiba y Aka estaban parados a un lado, y Ken y Nara estaban parados al otro lado, con todos los otros niños sentados a una buena distancia de ellos, y Kai mirándolos a todos desde arriba. Muy bien, ¿todos listos? Les preguntó Zu.
Un segundo, dijo Nara, antes de mirar a Ken. Mejor no lo arruines, idiota. Eso es lo que debería decir, respondió Ken, mientras ambos seleccionaban una forma en su Omnitrix. Ambos presionaron sus dispositivos con fuerza, y en un destello verde y rosa, se transformaron. Ken se convirtió en insectoide y Nara en Bloxx. Oh, esto podría ser un problema, se dio cuenta Aka. Supongo que no podrás apoderarte de ese simio del ego, ¿verdad? Le susurró Kiba. A menos que tenga torrente sanguíneo, no, le dijo Aka. Entonces solo tenemos que centrarnos en Ken, le dijo Kiba. Intenta distraer a Nara. Muy bien, terminemos con esto, anunció Zu, retrocediendo. 3, 2, 1. Vamos. Inmediatamente Ken intentó volar hacia el cielo mientras le disparaba una sustancia viscosa a Kiba para intentar mantenerla alejada. Kiba, al mismo tiempo, se abalanzó sobre Ken y tuvo que rodar hacia un lado para evitar la sustancia viscosa, y continuó corriendo hacia Ken mientras esquivaba por poco la sustancia viscosa. Ken no había llegado muy lejos en el aire cuando Kiba lo alcanzó, y Kiba saltó y agarró una de sus piernas. Oye. Suéltame. Ken intentó quitársela de encima, pero Kiba lo sujetó firmemente de la pierna y le lanzó un trozo de Aka a una de sus alas, que se le pegó como pegamento. Antes de que Kiba pudiera hacer algo más, Nara convirtió su brazo en un cañón y disparó una parte de su cuerpo similar a un Lego hacia Kiba, derribando a la chica vampírica de su hermano. Kiba rodó por el suelo antes de incorporarse. Mientras tanto, Ken intentó quitarse de encima el trozo de Aka que le habían lanzado, pero este se le quedó pegado. No se va a desprender. Entonces levántate y no te cortes, idiota. Ordenó Nara. No me mandes. Argumentó Ken, haciendo exactamente lo que ella le decía y elevándose en el aire. Bien, Kiba, intenta cortarme ahora. Luego, Kiba procedió a tomar trozos del suelo y arrojárselos a Ken lo más rápido que pudo. Ken, por supuesto, intentó esquivar los proyectiles, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Tenía que mantenerse dentro del área, lo que significaba que sus opciones de movimiento eran limitadas, y Kiba tenía mucho terreno para lanzarle. Una ayudita. Uf. ¿No puedes hacer nada por tu cuenta? Le preguntó Nara con sarcasmo, antes de apuntar con el cañón de su brazo a Kiba para dispararle de nuevo, pero Aka se interpuso en su camino. No tan rápido. Antes de luchar contra ella, primero debes enfrentarte a mí, Mientras Aka daba su discurso, Nara extendió un brazo y la agarró. La enorme mano de Nara cubrió casi todo su pequeño cuerpo. Luego, el puño de Nara se expandió alrededor de Aka, antes de transformarse en una caja de prisión hecha de ladrillos Lego, atrapando a la chica plateada por el momento. ¡Maldición!, gritó Aka, aunque apenas se oía desde el interior de la caja. Una vez que Nara se desconectó de la caja y le volvió a crecer la mano, agarró la caja y la usó para lanzarse sobre ella, justo hacia Kiba. Nara extendió su puño hacia Kiba, y la chica vampiro se vio obligada a saltar hacia atrás para esquivarlo y detener su ataque. Muy bien, Ken. Engánchala para que pueda atraparla. Le gritó Nara a su hermano. Sin embargo, la respuesta que recibió fue menos que satisfactoria. Aurk. Ken. Nara miró a Ken, quien se sostenía la cabeza con dolor. Uno de los trozos de tierra que Kiba le había lanzado le hizo un pequeño corte en la cabeza, y el trozo de Aka se arrastró hacia él y ahora se metía en la herida. ¡Ak! ¡Ay, qué mal se siente! ¡Ak! No pasó mucho tiempo para que Ken comenzara a caer al suelo, estrellándose contra la tierra, antes de que un destello rojo lo alcanzara, y Ken volviera a la normalidad. Ja 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 ja. Rió Aka desde dentro de su caja.
Tu fin está cerca. Ahora sé testigo de mi poder. Ak. Ga. Ken gimió de dolor, mientras su cuerpo comenzaba a cambiar de repente. Su cabello se volvió blanco plateado. Y sus ojos se volvieron de un azul brillante. De repente, Ken dejó de gemir, y su rostro se transformó en una sonrisa torcida, y miró a Nara con una mirada siniestra. Hola, hermana. Sí, no. Nara lanzó su brazo hacia Ken, agarrándolo y transformando su mano en una prisión que le impediría mover los brazos y tocar el Omnitrix. Por favor, no digas eso con la boca de mi hermano. En ese caso, dejaré que mi puño hable, dijo Akabarra Ken, y de repente, se vieron envueltos en verde y luego se transformaron en 4 brazos, quienes al instante se liberaron del aprieto en el que Nara los había puesto. Los 4. Ja 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 ja. Lo hizo cambiar sin usar el Omnitrix. Pensó Nara. Pensándolo bien, también debió hacerlo volver a la normalidad. ¿Puede alterar el funcionamiento de un don al controlar a alguien? Debo admitir que este cuerpo es maravilloso. Con una peculiaridad tan interesante. Dijo Akabarra Ken mientras inspeccionaban su cuerpo. Tantos poderes. Me pregunto si podré usarlos todos en esta pelea. Vamos a averiguarlo. Akabarra Ken comenzó a acercarse a Nara, lo que provocó que ella comenzara a retroceder. Sin embargo, Kiba repentinamente corrió detrás de ella, cortándola. Vamos, vamos. No huyas. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Kiba le sonrió a Nara con malicia, sabiendo que ya había ganado la pelea. Por supuesto, con todas las probabilidades en su contra, Nara lo sabía perfectamente. E hizo lo único lógico que podía hacer en este caso. Me rindo. Dijo Nara, levantando los brazos en señal de rendición. No tiene mucho sentido librar una batalla de 3 contra 1. ¿Qué? Gritaron Kiba y Akabarra Ken en estado de shock y ligeramente indignados. Y eso es todo. Kiba y Aka ganan. Fu intervino rápidamente. Felicidades, ahora Aka, por favor, sal del cuerpo de Ken. Ay. Pero si ni siquiera pude hacer nada con él. Se quejó Akabarra Ken. ¿Ganaste una pelea con eso? Eso es algo. No te vayas, le repitió Fu con mucha severidad. HMPH. Bien. Akabarra Ken hizo un puchero, y en un destello rojo, el cuerpo de Ken volvió a su forma normal. Luego de unos momentos, el color del cabello y los ojos de Ken volvieron a la normalidad, mientras el pedazo de Aka que había estado en él salía del corte en su frente. ¡Ay! Ken puso los ojos en blanco y se desplomó de espaldas. ¡Ay! Nara fue hacia su hermano, mientras que Kiba fue hacia la prisión de Aka para sacarla de allí. ¿Estás bien, idiota? Preguntó Nara, algo preocupada por su bienestar. Nunca más. Ken gimió al recuperar el control total de su cuerpo, con un dolor de cabeza terrible como único efecto secundario notable. Creo que ahora odio a Fantasmático aún más. Si eso es lo que se siente al ser poseído. ¿Estabas despierto mientras ella te controlaba? Le preguntó Nara, ofreciéndole una mano para ayudarlo a levantarse del suelo. No. Solo sentí algo recorriendo mi cuerpo, y luego todo se volvió negro. Luego me desperté con dolor de cabeza. Uf. Gimió Ken agarrándose la pobre cabeza. Me siento como si me hubiera atropellado un camión. Mientras tanto, Fu usó uno de los tentáculos de Kyosei para recoger el trozo de Aka que había estado dentro de Ken y llevárselo a la mano. ¡Qué peculiaridad tan interesante! Todos estaban ahora reunidos, Nara había vuelto a la normalidad y Aka había sido liberada.
Eso fue breve, dijo Yami, señalando lo obvio. Sí, fue bastante decepcionante. Esperaba que al menos intentaras luchar después de que Ken fuera poseído, dijo Kiba, frunciendo el ceño a la chica mayor, quien la miró con cara seria. Kiba, no estoy segura de poder vencerte en un duelo. Y mucho menos a ti y al idiota de mi hermano, le dijo Nara. Oye, No es mi culpa que me poseyeran. ¿Sabes lo difícil que es sobrevivir a una pelea sin que te corten? Argumentó Ken, fulminando con la mirada a su hermana. Si hubiera podido usar fuego infernal, no habría sido posible que me poseyeran. Ya te dijimos por qué no podías hacer eso, le recordó Fu. Antes de que la pelea comenzara, Fu le había dicho a Ken que no usara fuego, ya que la parte del bosque en la que estaban no tenía lagos alrededor, por lo que los Goliath no podían apagar ningún posible incendio forestal que Ken pudiera iniciar de esa forma. Ken se opuso a esto, pero Fu insistió en que así tenían que ser las cosas a menos que quisiera retrasar la pelea por horas para que de esa manera pudieran encontrar otro lugar donde pelear. Sin embargo, esto era mentira. Y, en realidad, Fu se dio cuenta de que tanto Ken como Nara tenían maneras de hacerse inmunes al don de Aka, y necesitaban una excusa para evitar que al menos uno de ellos lo hiciera. Después de todo, quería ver la peculiaridad de Aka en acción. Bueno, ¿qué opinaron todos del don de Aka? Preguntó Fu. Es genial. Solo tienes que hacerle un pequeño corte al enemigo y se acabó la pelea. Exclamó Netsu. Sí, hará que luchar contra los villanos sea facilísimo. Añadió Kai, mirando a Aka con su enorme cabeza y una gran sonrisa. Debo admitir que, si bien su don no la hace muy útil por sí sola, su utilidad como aliada es impresionante. Kiba la elogió. Es poderoso, afirmó Yami con sencillez. Sí, pensé que si Ken podía mantenerse en el aire, podríamos evitar que lo usara, pero intentar no cortarse en una batalla con alguien de tu nivel de poder suena a pesadilla. Nara suspiró, negando con la cabeza. Solo me di cuenta de lo poderosa que era tu don cuando empecé a pensar en cómo combatirlo. Debería haberte dado más crédito. Mientras tanto, Aka tenía una sonrisa tan grande que le habría dolido si su cuerpo no fuera tan flexible, y se habría sonrojado si su cuerpo fuera capaz de hacerlo. Pues claro que mi don es increíble. Y con la ayuda de todos ustedes, aplastaremos a nuestros enemigos y haremos que obedezcan nuestras órdenes. Ja ja ja. Me gusta cómo suena eso. Añadió Kiba, dándole una palmadita en la espalda. Vengan todos. Celebremos la nueva incorporación a la heroica familia. Con un festín maravilloso. Sí. Capítulo 121. La llegada de los guardias parece que estás de buen humor hoy, Izuku, señaló Ochako mientras ambos caminaban por los pasillos de la casa hacia el primer piso. ¿De verdad? Bueno, supongo que tiene sentido, admitió Izuku con una gran sonrisa. Sori recibió el alta del hospital y Sai ya recogió todas sus cosas. Ambas vienen hoy. Así que por fin tengo seguridad además de los Green y ustedes. Sin ánimo de ofenderlos, por supuesto. No me lo tomo en serio. Después de ver lo que Sori les hizo a los Grimm, me doy cuenta de cuánto nos queda por hacer para acercarnos a ese nivel. Ochako bajó la mirada y, de repente, su sonrisa se volvió un poco forzada. La sonrisa de Izuku se desvaneció, pues sabía exactamente lo que ella sentía. Sentimiento de incompetencia. Él le sonrió. Bueno, algún día serás mucho más fuerte que ella. Así que no te preocupes. Ya lo lograrás. Eso hizo que Ochako se sintiera mejor por un momento, y le devolvió la sonrisa antes de recordar algo. Entonces te convertirás en el héroe número 1.
Porque podrás hacer esas cosas más rápido y mejor que todos los demás. Ochako no pudo evitar recordar las palabras de Yonda cuando escuchó a Izuku decir eso. La forma en que dijo que se volvería más fuerte que Sori era más bien algo inevitable. Tenía uno para todos, porque era así, no era realmente una cuestión de si podría volverse más fuerte que ella. Porque por mucho que Sori trabajara o entrenara, nunca alcanzaría el resultado de uno para todos. Y no pudo evitar sentirse un poco mal. Pero negó con la cabeza rápidamente, apartando esos pensamientos de su mente. Ahora mismo no era el momento de pensar en eso. No quería arruinarle el humor a Izuku después de todo. Bien, gracias, le devolvió Ochako la sonrisa. Está bien, esperemos que cuando lleguen aquí, las cosas se calmen en términos de violencia no deseada, dijo Izuku. XX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 
mientras observaba la escena frente a él. Izuku estaba en el camino que se dirigía hacia las instalaciones, y frente a él solo había un campo de batalla quemado, cubierto de cráteres y fuego. Y en medio de todo, Sori estaba de pie junto a Sai con un pie en su garganta. Las dos estaban cubiertas de cortes, quemaduras y moretones, con la ropa rota y sucia. Hola, jefe. Sori finalmente notó la presencia de Izuku y le dedicó una gran sonrisa. Sori, me presento. ¿En serio es lo primero que le vas a decir después de todo esto? Gimió Sai mientras intentaba apartar a Sori de encima. ¿Y podrías quitarme el pie de la garganta, por favor? Izuku se dio un golpe en la cara mientras Sori se apartaba de Sai, y Sai se levantó del suelo y se sacudió el traje. Por favor, ¿qué pasó? Oh, qué historia tan graciosa, empezó Sori, preparándose para explicarlo todo. Ya ves, hace poco menos de una hora, Sai caminaba por el camino principal hacia las instalaciones, con su bolso lleno de sus pertenencias en la mano. No tenía mucho. El HPSC se encargó de ello, pero al menos eso significaba que no tenía que lidiar con un montón de maletas. Mientras caminaba por el camino de tierra, se detuvo y entrecerró los ojos. Algo se acerca. Sai entonces abrió una puerta detrás de ella, y una espada roma salió volando de ella, justo a tiempo cuando Sori se abalanzó sobre ella por detrás, y estaba a punto de agarrarla, pero la espada la golpeó en la barbilla y la hizo volar hacia atrás. ¡Ay! ¡Mierda! Exclamó Sori rodando hacia atrás y aterrizando de puntillas. Maldita sea, me dolió. Sai no le dio tiempo a recuperarse y Sori quedó rodeada de portales, desde todos los ángulos, con puntas de espadas sobresaliendo de ellos amenazantemente. Vaya, tienes una peculiaridad bastante interesante, dijo Sori, mirando las espadas a su alrededor. ¿Quién eres y qué te importa conmigo? Le preguntó Sai con un tono severo, fulminando con la mirada a la chica gato. Bueno, verás, soy la guardia de este lugar. Así que mi trabajo consiste en evitar que la gente sospechosa entre en la casa, explicó Sori con naturalidad, sin inmutarse en absoluto por las armas que la rodeaban. Espera. ¿Eres el otro guardia que contrató Midoriya? Se dio cuenta Sai al recordar que Izuku había hablado de Sori durante su reunión. Si no recuerdo mal, te llamas Sori. Ah, así que eres mi compañera. Espadachín. Dijo Sori, dándose cuenta de su error. ¿Te importa? Maldita sea, tengo que dejar de atacar cosas de este lugar. Siempre termino haciendo algo que no debería. Probablemente deberías dejar de atacar instantáneamente a la gente en general, le dijo Sai, desactivando su don.
Oye, no dije que ya no peleáramos más. Sori frunció el ceño y se puso en posición de embestida. Sai la miró desconcertado. ¿Qué? Quiero saber qué tan capaz es mi compañero, explicó Sori con una sonrisa salvaje, moviendo la cola de un lado a otro con anticipación. Además, llevo casi un mes hospitalizada, y ahora por fin tengo la oportunidad de pelear con alguien fuerte. Ni hablar. Prepárate. Sai miró rápidamente a Sori y supo que no iba a ceder. De acuerdo. Pero tú asumes la responsabilidad de esto. Aquí vamos. Sori se abalanzó sobre Sai, moviéndose a una velocidad a la que su oponente no tenía esperanza de reaccionar. Afortunadamente, no tuvo que hacerlo. ¡Bum! De repente, una explosión masiva estalló desde el suelo, golpeándolos a ambos y tirándolos hacia atrás. Sai sabía que no podría seguirle el ritmo a Sori. Y a la distancia que los separaba, tendría que hacer algo drástico. De lo contrario, perdería al instante. Entonces creó un portal subterráneo y disparó una espada explosiva desde él. ¡Ak! Sori salió despedido hacia atrás y rodó por el suelo. Mientras tanto, Sai también salió volando hacia atrás, pero como estaba preparada para la explosión, pudo dar una vuelta y aterrizar en 4 patas. El ex-héroe no le dio tiempo a Sori para descansar y creó más portales frente a ella. Sori saltó hacia atrás, y cuando las espadas salieron disparadas de ella, se hizo un ovillo en el aire, esquivando el primer juego de espadas antes de caer hacia atrás y aterrizar de pie, antes de lanzarse hacia adelante. Sai le disparó más espadas, pero Sai saltó sobre ellas, saltando en el aire antes de comenzar a lanzarse hacia Sai. Pero Sai abrió portales detrás y delante de Sori mientras ella caía, y le disparó muchas espadas desde ambos lados. En respuesta, cuando las espadas se acercaron, Sori se giró y pateó la mayoría de las espadas que venían hacia ella, y agarró 2 de las otras. Pero eso era solo una distracción. Las espadas que la atacaban no eran la amenaza. Eran las espadas a su alrededor las que la amenazaban. Porque esas espadas chocaron entre sí, y luego, ¡boom! Detonaron, creando una explosión masiva que envolvió a Sori por completo. ¡Ak! Sori salió despedida de la nube negra que se creó tras la explosión, impactando contra el suelo cerca de Sai, antes de rodar por él tras ella. Rápidamente utilizó sus garras para cavar en la tierra, recuperar el equilibrio y evitar seguir avanzando. Sin embargo, en el momento en que se detuvo, Sai la rodeó con portales, con espadas apuntando hacia ella desde todos los ángulos. ¿Lista para rendirte? Sai le preguntó con severidad. Sori se levantó y se crujió el cuello antes de dedicarle una gran sonrisa. Ni hablar. Apenas estoy calentando. Muy bien, respondió Sai, reconociendo su determinación. Prepárate. Y entonces las espadas se cerraron sobre Sori. XX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  y después de eso, las cosas se salieron de control, suspiró Sai, sacudiendo la cabeza avergonzada. ¿De qué estás hablando? Eso fue genial. Argumentó Sori con entusiasmo. Disculpe el desorden, señor. Sai hizo una reverencia a Izuku. No debía haber permitido que las cosas llegaran tan lejos. Está bien. Izuku negó con la cabeza y suspiró, intentando ver el lado positivo. Al menos ahora conocen las capacidades del otro. Supongo que eso es una ventaja. Ya está, jefe. Sigue mirando hacia arriba. Dijo Sori, acercándose a Izuku y dándole una palmadita en la espalda. Vamos. Quiero comer algo. Sai estaba a punto de reprenderla por su falta de gracia o tacto, pero fue interrumpida cuando su estómago empezó a gruñir.
GRR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 
dice Aizuku con la cabeza agacha. También, agradecería que nos dieran algo de comer. Por favor. XXXXXXXXXXXX.